Ok, entonces, continuemos la clase anterior, ¿qué hicimos? Bueno, vimos básicamente ejemplos donde, para ciertas matrices, ¿verdad? Podemos lograr con éxito este proceso de diagonalización y vimos que, pues en otros casos no es posible. Entonces, hoy quisiera, ¿verdad? De nuevo, pues repasar un poco los conceptos que definimos en la clase anterior y vamos a ver otro criterio que nos va a permitir, no necesariamente es más sencillo, dependiendo, ¿verdad?, de la matriz, que me permite decidir si una matriz es o no diagonalizable. Y vamos a empezar ese proceso de qué pasa si no es diagonalizable, pues qué puedo hacer, digamos, qué forma sencilla, tal vez no tan sencilla como diagonal, podemos obtener. Entonces, tal vez empecemos simplemente repasando rápidamente los conceptos que introdujimos la clase anterior, empezando por el fundamental, que es el concepto de valor y vector propio. Entonces, si tengo una matriz cuadrada, ¿verdad? N por N. De nuevo, tal vez voy a hablar básicamente como si fueran sinónimos, ¿verdad? Como si fueran la misma cosa, matrices y transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita de la misma dimensión. Entonces, básicamente todo lo voy a decir a veces en términos de matrices o a veces en términos de transformaciones lineales, básicamente es la misma cosa. Entonces, si A es una matriz N por N sobre un cuerpo, ¿verdad? De nuevo, esto va a ser importante eh, conforme vamos, conforme avancemos va a ser claro por qué sobre un conjunto que no es un cuerpo, pues la teoría no es tan sencilla. Bueno, no es la que vamos a ver. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada sobre un cuerpo, decimos que una constante, y bueno, aquí tal vez la primera vez que aparece, bueno, que lo vamos a mencionar, esa constante, pues la consideramos en el cuerpo en el cual estamos trabajando. Entonces, decimos que es un valor propio si existe un elemento, de nuevo, en el cuerpo, bueno, con coeficientes en el cuerpo, la entrada en el cuerpo, una n tupla, no cero, ¿verdad? Distinta de cero, distinta de la columna 0, 0, 0, 0, tal que satisface que A por V, ¿verdad? La multiplicación de esta matriz por esta columna, me da otra columna. ¿Cuál? Bueno, en este caso, tiene que ser simplemente multiplicar esa columna por esa constante. ¿Verdad? Esto es equivalente, así solo así, a decir que A menos lambda veces la identidad multiplicada por esa columna es 0. Entonces, eso es un valor propio. En este caso decimos que este V que existe se llama un vector propio. Un vector propio, pues asociado a ese lambda, a esa constante que le dio vida. Entonces, asociado a lambda. Entonces, ese es el concepto que estamos estudiando, ¿verdad? Valores y vectores propios. De nuevo, ¿por qué? Porque la multiplicación matricial en general, como dije la vez pasada, a pesar de estar definida en términos de operaciones muy sencillas, las sumas y productos, o suma de productos, conforme el tamaño de la matriz crece, pues la cantidad de operaciones necesarias para llevar a cabo esa multiplicación es muy grande. Entonces, la multiplicación matricial es difícil desde el punto de vista computacional, ¿verdad? Sobre todo si lo hacemos a mano. Sin embargo, la multiplicación por escalar es muy sencilla. Multiplicar una columna, independientemente de su tamaño, ¿verdad? Este n podría ser grande, multiplicar todas las entradas por una constante fija es una tarea sumamente sencilla. Entonces, la idea que estamos estudiando es, bueno, ¿en qué casos podemos encontrar vectores con ese grado de facilidad a la hora de multiplicar por una matriz? Ok, entonces, eso es un valor y un vector propio. Vea que esto se caracteriza, una condición de que lambda sea valor propio de A, y la que nos permite en la práctica hallar quiénes son los valores propios de una matriz es que esta matriz de coeficientes tiene que ser no invertible, ¿verdad? Entonces, A
menos lambda veces por la identidad es no invertible. Si lo fuese, entonces yo puedo despejar el V, básicamente. Si pensamos en este V como una incógnita, una columna de incógnitas, entonces esta matriz, si fuese invertible, la paso a dividir, básicamente. Y 0 dividido entre cualquier cosa es 0, y por lo tanto V sería 0. Bueno, estamos diciendo que ese V tiene que ser distinto de 0, y por lo tanto esa matriz no puede ser invertible. ¿Cómo yo determino si una matriz no es invertible? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La reducción gaussiana es la primera herramienta que uno estudia para identificar cuando una matriz cuadrada no es invertible. La reducción gaussiana tiene la desventaja, bueno, tiene varias ventajas, ¿verdad? Es muy fácil de implementar. Si usted tiene una matriz cuadrada y la quiere reducir por filas, pues los pasos para reducir una matriz por filas son, pues, relativamente sencillos, ¿verdad? El grado de dificultad de llevar a cabo la reducción gaussiana, de nuevo, es simplemente hacer sumas y restas, ¿verdad? Sumas, productos y restas. Entonces, es una operación bastante sencilla. Sin embargo, tiene la desventaja de que, bueno, no sé, ¿alguien siente o cree o considera que la reducción gaussiana desde el punto de vista algorítmico tiene una desventaja? O no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué consideran ustedes acerca del grado de dificultad de llevar a cabo la reducción gaussiana? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es difícil? Bueno, yo diría, bueno, es como casi hasta personal, no hay una única, vamos, la forma escalón reducida es única, pero no hay una única forma de llegar a la forma escalón reducida. Entonces, los pasos que usted lleve a cabo para reducir una matriz, la reducción gaussiana, no siempre son únicos, ¿verdad? Se puede llegar a la forma escalón reducida de muchas maneras. Entonces, usualmente, digamos, involucra tomar decisiones. Cuando usted quiere reducir una matriz, usted dice, bueno, a la fila 1 le resto la fila 2. Bueno, tal vez sea mejor la fila 3. O tal vez si sumo la fila 1, la fila 3 y le resto la fila... Vea, involucra una toma de decisiones. Usted lo puede hacer automático. Usted lo puede hacer automático y que eso no tome ninguna decisión. Pero eso usualmente, computacionalmente, lleva a que los cálculos se puedan complicar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere reducir una matriz, ¿verdad? No sé, la matriz 102, 3, 101, 4, pues una forma de llevar a cabo esta reducción gaussiana, una forma, sería, por ejemplo, multiplicar la primera por 101, entonces aquí me quedaría 303, y multiplicar la segunda por 102, entonces aquí me queda 101 por 102 por 408, y ahora restar. Entonces, cuando yo resto estas filas, este se me cancela con este, me queda un 0, y aquí me queda, bueno, no sé, la resta de estas dos, y eso ya me pone un 0 en esta posición. Bueno, ya tuve que introducir números grandes para llevar a cabo esa reducción. Bueno, otra forma sería más bien dividir por 102, entonces me queda 1 entre 3, 102, dividido entre 101, y aquí me queda 1 entre 4 entre 101, y ahora pues esto tiene la ventaja de que tengo un 1 y un 1, y si resto se me cancelan. Bueno, tiene la desventaja de que introduje fracciones. Bueno, y todavía otra forma de hacer la reducción gaussiana es restar la primera a la segunda. Entonces aquí me quedaría 1 menos 1, 101, 4. Entonces vea que a pesar de que al final voy a llegar exactamente a la misma forma escalón reducida, los pasos intermedios pueden ser muchos. Entonces, una desventaja, siento yo, no, que es más, es una opinión mía, que hacer a cabo la reducción gaussiana, como no, el camino no es único. Y como el camino no es único, puede ser que sea muy largo para algunos y muy corto para otros. Entonces, llevar a cabo la reducción gaussiana desde el punto de vista computacional es sencillo. Yo no estoy diciendo que sea complicado, pero hacerlo sí involucra tomar decisiones. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque esta propiedad, ¿verdad?, que es la que me define
a un valor propio de una matriz, lo puedo hacer efectivo, ¿verdad? Yo puedo decir cuándo lambda es un valor propio de distintas maneras. Entonces, una forma, ¿verdad? La acabo de mencionar, es la reducción gaussiana. Ahora, otro enfoque también algorítmico, pero que no involucra generalmente decisiones, es mediante el determinante, ¿verdad? El determinante es una función que, ¿verdad? Cuando usted calcula, no sé, la raíz cuadrada, el coseno, el logaritmo, pues es un número que no involucra tomar una decisión de cómo se calcula. Entonces, la forma en la que usualmente los libros de texto y, bueno, y nosotros, desde el punto de vista práctico, hallamos los valores propios de una matriz, de una transformación lineal, es mediante el criterio del determinante, ¿verdad? El determinante es una función que se anula únicamente en matrices que no son invertibles. Entonces, yo puedo definir, eso es una equivalencia, yo puedo definir qué es un valor propio de una matriz utilizando una función que lo caracteriza, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces, los valores propios, es decir, los valores propios de una matriz A son las raíces de cierto polinomio. Es una condición algebraica sobre las entradas de A. Son las raíces del polinomio determinante. Aquí voy a ponerlo aquí, como dice la pasada, esto no afecta la definición, ¿verdad? Porque si lo igualo a 0, no importa si le doy vuelta a esta resta, va a lo mismo, ¿verdad? Son las raíces de este polinomio, ¿verdad? Y dijimos, este polinomio se llama el polinomio característico. Ese es el polinomio característico. Utilizando el polinomio característico podemos entonces hallar los valores propios de una matriz. ¿Y cómo encontramos los vectores propios asociados a una matriz? Ahora sí, la forma más sencilla de encontrar los vectores propios asociados a un valor propio ya conocido es resolver este sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo? Bueno, la forma más sencilla de encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales es la reducción gaussiana. De nuevo, no es la única forma, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, invertir bueno, no lo puedo invertir, disculpen, porque no es invertible, ¿verdad? No es invertible. Entonces, en este caso, no podría, por ejemplo, utilizar, no sé, la regla de Kramer para encontrar el conjunto de soluciones de este sistema lineal, ¿verdad? Porque el sistema la matriz no es invertible. Bueno, entonces, en este caso sí, ¿verdad? En este caso la forma más sencilla, una vez que ustedes conocen el lambda, es utilizar la reducción gaussiana. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué hicimos? Entonces, la pregunta que queremos contestar, o que intentamos contestar en algunos casos, es ¿cuándo existe una base del espacio en el cual estamos trabajando, en este caso una base del espacio de n tuplas, formada exclusivamente, aunque exclusivamente, seamos enfáticos, exclusivamente de vectores propios de cierta matriz, ¿verdad? De vectores propios de A. A esa propiedad se le llama, o decimos, ¿verdad? O sea, es decir, cuando A es diagonalizable. Entonces, el estudio de las matrices y las transformaciones, y por ende de las transformaciones lineales, es muy sencillo en el caso en que la matriz, pues posiblemente no sea diagonal, pero después de hacer un cambio de coordenadas, un cambio de base, la matriz se representa mediante una matriz diagonal. Y entonces vimos el siguiente criterio que me permite contestar sí o no, ¿verdad? ¿Cuándo existe esa base? Vimos un criterio, aquí un teorema, que dice lo siguiente: A
es diagonalizable sí y solamente sí, sí solamente sí ocurre lo siguiente. El polinomio que lo voy a empezar a denotar por por esta notación, ¿verdad? P sub A va a denotar el polinomio característico de A, ¿verdad? El determinante de el x y menos A. Eso es un polinomio en la indeterminada x. Entonces, sí, solamente si el polinomio se factoriza como producto de factores lineales. Entonces, esta primera parte es una condición que es necesaria. Aquí tal vez de hecho lo voy a poner. Esto ocurre ¿dónde? En el cuerpo, ¿verdad? Esto ocurre en el lugar donde estamos trabajando. Entonces, es necesario que el polinomio característico se factorice como producto de factores lineales. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el polinomio característico de A, yo lo puedo escribir como un producto de factores lineales, digamos lambda 1, x menos lambda s, con sus correspondientes multiplicidades, ¿verdad? Entonces, es necesario, básicamente, aquí, digamos, esta primera condición que estoy incluyendo acá, lo que me dice es que todos los valores propios de A tienen que pertenecer al cuerpo, ¿verdad? Esta condición, vamos a llamarla tal vez condición 1, ¿verdad? La condición 1 me dice que todos los valores propios de A son, o pertenecen, mejor, ¿verdad? Vamos a decir, pertenecen acá. Ok, entonces ya vean que eso ya es bastante fuerte y no es ni siquiera suficiente, ¿verdad? Necesario. Entonces, necesitamos que el polinomio se factorice como producto de factores lineales. Ustedes en la tarea, un ejercicio, bueno, tienen dos parecidos, ¿verdad? Tienen dos ejercicios en donde les piden encontrar matrices en distintos cuerpos, sobre R, sobre Q, sin valores propios. ¿Sin valores propios dónde? Sin valores propios en el cuerpo en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Ya sea Q o sea R. Entonces, vea que esto es una condición bastante fuerte, ¿verdad? Uno siempre puede encontrar matrices con coeficientes en el cuerpo en el cual estamos trabajando, cuyo polinomio característico, a pesar de que todos sus coeficientes pertenecen al cuerpo, sus raíces no. Y eso no es, digamos, ese es el objetivo de ese ejercicio. Ver que realmente es fácil, de hecho, construir ejemplos con esta característica. ¿Ok? Entonces, el polinomio se tiene que factorizar, ¿verdad? Entonces, la condición 1 se tiene que cumplir. Y además, 2, tiene que ver no ahora con los valores propios, sino con los vectores propios, ¿verdad? La condición de la condición de ser diagonalizable hace mención a la existencia de vectores propios, no a la existencia de valores propios. Bueno, la existencia de valores propios es una condición que se tiene que dar, pero no es suficiente. Entonces, la segunda condición es que existan suficientes valores propios. Y lo suficiente lo cuantizamos, ¿verdad? Lo hacemos, como lo digo yo, no sé, cuantificable, en términos de las multiplicidades, lo que llamamos la vez pasada la multiplicidad geométrica. ¿Cómo se encuentran los valores, cómo es que se encuentran los vectores propios? ¿Verdad? Ya lo dijimos, se resuelve un sistema de ecuaciones homogéneo de esta forma. Entonces, ¿cuántas soluciones linealmente independientes podemos encontrar? Bueno, eso va a depender del rango de esta matriz. Bueno, no tanto del rango, sino más bien de la nulidad, ¿verdad? La diferencia entre el tamaño y el rango, ¿verdad? El rango me dice cuántas filas no nulas. Bueno, las que sobran
es el número de parámetros. Entonces, la segunda condición es que para cada uno de esos valores propios, para cada lambda, para cada lambda en el conjunto de valores propios que existen, estos son los únicos que existen, ¿verdad? Valores propios de A. Entonces, para cada uno de ellos, la nulidad de este espacio vectorial, el conjunto solución de este sistema de ecuaciones homogéneas forma un espacio vectorial. Entonces, la nulidad es la dimensión de este espacio, ¿verdad? Esto fue lo que llamamos la multiplicidad geométrica de lambda, sea exactamente igual a la multiplicidad algebraica de ese valor propio. Entonces, la potencia máxima a la cual aparece lambda como raíz de este polinomio característico tiene que ser igual a la cantidad de vectores propios. Entonces, la condición 2 es todavía más fuerte, ¿verdad? Es todavía más fuerte. La condición 2 dice que hay suficientes vectores propios asociados a cada valor propio. Recuerden que nosotros demostramos la clase anterior que la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica, ¿verdad? La multiplicidad algebraica es esta constante que está acá, y la multiplicidad geométrica es cuántos vectores linealmente dependientes existen. Bueno, vea que la condición 2 lo que dice es que hayan suficientes, es que haya la cantidad máxima, ¿verdad? Que esta desigualdad se cumpla con igualdad. Entonces, esto me da un criterio para determinar cuándo una matriz es diagonalizable. Noten, ¿verdad? Como un corolario. Como un corolario, si para algún, bueno, de hecho tal vez pongámoslo en dos pedazos, ¿verdad? Si alguna raíz del polinomio característico no es, no es K racional, ¿verdad? No pertenece a K, entonces inmediatamente yo sé que A no es diagonalizable, ¿verdad? Porque viola la parte 1. Bueno, aún si eso ocurre, ¿verdad? Otra forma de determinar cuándo una matriz no es diagonalizable es revisando si alguna multiplicidad geométrica es deficiente, ¿verdad? Entonces, si para algún valor propio, si para algún valor propio lambda, en el cuerpo se tiene desigualdad estricta, ¿verdad? La multiplicidad geométrica, ¿verdad? Es más pequeña estrictamente que la multiplicidad algebraica de ese valor propio, entonces A tampoco en ese caso es diagonalizable. Entonces, este me da un criterio, esto es un criterio para determinar cuándo una matriz no es diagonalizable. Inclusive, bueno, también lo podemos convertir en un criterio positivo, ¿verdad? Si A tiene n, o sea, la cantidad total de la dimensión del espacio, tiene n valores propios distintos. ¿Qué pasa si la matriz tiene n valores propios distintos? ¿Qué podemos decir acerca de su de ser diagonal o no? Es diagonalizable, porque sí. Exacto, ¿verdad? Porque entonces por cada valor propio existe al menos un vector propio. Bueno, si son n, entonces ya tengo n vectores propios asociados a valores propios distintos. Y por lo tanto tengo una base. Entonces A es diagonalizable.
Esto es un criterio, pues, que, digamos, en la práctica es difícil de que ocurra, ¿verdad? Si usted agarra una matriz cualquiera, si, que se cumpla la condición 1, ¿sí? Bueno, la condición 1 ya es difícil. No sé, ya está todo ahí. Entonces, la condición 1 ya es difícil. Entonces, pedir, además, que cada uno de las soluciones sea distinta, ya es más complicado. Entonces, pero en todo caso, esto me permite dar ejemplos, digamos, por decirlo así, sencillos, de matrices diagonalizables, ¿verdad? Simplemente escojo matrices con n valores propios distintos. Ya que esto no es suficiente, ¿verdad? Esto no es, si A tiene raíces distintas, hemos visto ejemplos, ¿verdad? Si A tiene raíces, si A tiene n raíces distintas, es posible también dar ejemplos de matrices A que no necesariamente sean diagonalizables. Pero tal vez un ejemplo muy concreto, ¿verdad? La matriz 1, 0, 1, 1 tiene únicamente lambda igual a 1 como valor propio. Esto es fácil de ver, ¿verdad? Porque el polinomio característico hay que restarle 1 a la, bueno, hay que restarle x a la diagonal. Entonces me quedaría 1 menos x, 1 menos x. Y entonces su polinomio característico, aquí lo pongo, su polinomio característico, es muy fácil de determinar, que es x menos 1 al cuadrado. Entonces, la única solución es lambda igual a 1. Y si usted considera a menos la identidad, ¿verdad? A menos lambda veces el valor, la identidad, le va a quedar la matriz 0, 0, 1, 0. Y la nulidad de esta matriz, la nulidad es igual a 1, que es la cantidad de filas 0. Nota que esto ya está en forma escalón reducida. Entonces, la nulidad es 1, que es estrictamente más pequeño que 2, que es la multiplicidad algebraica. Entonces, a pesar de que esta matriz tiene un polinomio característico que se factoriza como producto de n raíces, de n, o sea, n factores lineales, el valor propio lambda igual a 1 es deficiente. Entonces, vea que este criterio, digamos, si tiene n raíces distintas, es diagonalizable, pero no es necesario, ¿verdad? No es necesariamente cierto que es ni el converso ni el recíproco, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Ni la contrapositiva ni el recíproco. Ok. Profe, disculpe, Sí. ¿puede repetir porfa lo de la nulidad ahí donde, acá abajo donde lo describió? Sí, ¿qué es la nulidad? No, ¿cómo encontramos la cantidad, cómo encontramos los vectores propios asociados a cualquier valor propio? Consideramos a menos lambda i, en este caso, bueno, lambda es 1, entonces me quedaría a menos la identidad. Si yo le resto 1 en la diagonal, me queda la matriz 0, 0, 0, 1. Esta matriz ya está en su forma escalón reducida. Entonces, para calcular cuál es su nulidad, simplemente tengo que contar cuántas filas iguales a 0 hay. Bueno, en este caso solamente hay una. Entonces, la nulidad de esta matriz es 1. Entonces, la multiplicidad geométrica es 1, que es más pequeño que la multiplicidad algebraica. La multiplicidad algebraica es el número de veces que aparece como solución del polinomio característico. ¿Bien? Ok, sí, es que había entendido como algo un poco diferente, me voy a confundir. Gracias. Sí. Ok. Ok. O tal vez les puede servir para la tarea. Noten, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Noten que, por ejemplo, la matriz 2 por 2, vamos a ver, 0, 1, menos 1, 0. Esta matriz, pues claramente es una matriz de tamaño 2 por 2, por ejemplo, con coeficientes en los números reales.
Y note que su polinomio característico, ¿quién es su polinomio característico? Bueno, es el determinante de x1 menos 1x, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Bueno, en el caso 2 por 2 es bastante sencillo. Esto es x cuadrado más 1. Bueno, note que en R, este polinomio no tiene raíces. No tiene raíces, pues, ¿verdad? X cuadrado más 1 siempre es distinto de 0 en los números reales. Entonces, vea que esta matriz no tiene valores propios. Es decir, ¿verdad? A no tiene valores propios reales. No tiene valores propios reales. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en la tarea, yo les pedí que den una matriz 4 por 4 sin valores propios reales. Bueno, este ejemplo se puede extender fácilmente a dimensión 2 o 4 o 6 o 8, etc. No es difícil de utilizar este ejemplo para cocinar otros ejemplos en dimensión mayor. Ahora, noten que A es diagonalizable en los números complejos. ¿Por qué? Porque en los números complejos, x cuadrado más 1 se factoriza completamente como producto de factores lineales y factores lineales distintos. Entonces, los valores propios, ¿verdad? A sobre los números complejos tiene dos valores propios distintos, y eso fue la condición, bueno, una condición, ¿verdad? Que me caracteriza cuando una matriz es diagonalizable. Si la matriz tiene tantos valores propios como la cantidad máxima y todos son distintos entre sí, entonces la matriz es diagonalizable. Bueno, este ejemplo, la matriz tiene dos valores propios distintos y por lo tanto es diagonalizable. Es decir, existe una base ¿de quién? ¿De cuál espacio vectorial? Del espacio vectorial de tuplas, pero con coordenadas complejas, tales que llamémosla esta base B, tal que al cambiar de base, obtenemos una matriz, pero una matriz ¿qué? Compleja, en donde los valores de la diagonal son los valores propios. Entonces, vea que la diagonalidad, ser diagonal o no, depende mucho del cuerpo en el cual estamos trabajando. Entonces, sobre los números reales, esta matriz no puede ser diagonalizable, pero sobre los números complejos sí lo es. Noten que en la tarea, ¿verdad? En la tarea yo les pido, bueno, acabamos de ver un ejemplo con n igual a 2 y yo en la tarea les pido un ejemplo con n igual a 4. ¿Por qué no les pedí un ejemplo con n igual a 3 sobre r? O sea, porque lo acaba de hacer yo. Este está en la tarea. ¿Por qué este ejemplo no te los pedí a ustedes en la tarea? Todo polinomio de grado 3 tiene una raíz real. Exacto, ¿verdad? En los números reales, todo polinomio, inclusive, bueno, hagámoslo más general, todo polinomio de grado impar. Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz. ¿Alguien recuerda o alguien conoce o se le ocurre por qué esto es cierto? Bueno, una razón puede ser que las raíces complejas van impares. Esta es cuando si z es raíz de un polinomio, entonces el conjugado también lo es. Ok, sí, eso es cierto. Eso quiere decir, bueno, pero eso diría que un polinomio cuadrático, bueno, no, yo creo que sí, ¿verdad? A partir de esa,
a partir de ese resultado, creo que uno puede construir un argumento. Así como me lo estás diciendo, lo que yo veo directamente es que es fácil ver que un polinomio de grado 2 o bien tiene sus dos raíces reales o ninguna real, ¿verdad? Ese es como el argumento. Para grado 3, ¿qué podemos decir? Sí, es cierto, ¿verdad? Lo que vos me dijiste es cierto, pero no me queda claro que me permita deducirlo en grado 3, ¿verdad? Significa que si la parte compleja no es 0, entonces voy a tener dos raíces diferentes. Entonces van a ir en pares. 3 no se puede dividir en dos pares. Ok. Entonces hay una Sí. que tiene parte compleja 0. Ok, sí, tal vez, ¿verdad? Ese argumento que vos me estás dando es cierto, ¿verdad? Pero ahí lo que estás diciendo es que básicamente todo polinomio con coeficientes en R se factoriza completamente en C, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. Estás Sí. usando ese argumento, sí, claro. Sí, ok, es cierto, ¿verdad? Todo polinomio con coeficientes en... Todo polinomio con coeficientes en R se factoriza en C. Pero eso es cierto en Q también, ¿no es cierto? Todo polinomio con coeficientes en... Todo polinomio con coeficientes en Q, yo lo puedo factorizar completamente en los números complejos. Pero no es cierto que todo polinomio de grado 3 tenga una raíz. Digamos, si están viendo que existe una diferencia entre ese argumento. Si yo lo hago en R, el argumento que me diste es en R, pero tengo que pasar a C. En Q yo también puedo pasar a C, pero el argumento se cae, ¿verdad? No todo polinomio de grado impar tiene una raíz en Q, una raíz en R, ¿verdad? Entonces, es cierto lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Las parejas, no, las raíces complejas vienen en parejas, pero hay algo ahí escondido que hace que R sea más particular que Q en ese sentido, ¿verdad? Yo puedo agarrar un polinomio con coeficientes en Q, lo factorizo en C, pero eso no me dice que alguna de las raíces es racional. Eso sí lo hacen, eso sí pasa acá, ¿verdad? Yo agarro mi polinomio de grado 3, lo factorizo en los números complejos, agrupo de 2 en 2 las raíces complejas y sobra una. Bueno, la que sobra tiene que ser real. Pero ese argumento no me sirve acá, ¿verdad? No me sirve en Q. ¿Verdad? Yo hago lo mismo, lo factorizo en los números complejos, agrupo, como van en parejas, sobra una, pero esa una posiblemente no pertenezca a Q. ¿Verdad? Entonces, hay algo de los números reales más particular que hace que este teorema sea cierto en grado impar, que no es cierto en grado cuando el cuerpo es Q. ¿Alguien se le ocurre qué puede ser? Bueno, sí. No sé si, respondiendo a la última pregunta, sabemos que C es un espacio homomórfico con R2. Entonces, lo que acabamos de decir es que la parte compleja va a ser 0, pero la otra, entonces tenemos una variable libre que va a ser un número real. Puede ser cualquier número real. Ok, Entonces, pues, sí, yo creo que de hecho se puede ir por ahí, ¿verdad? Como espacio vectorial, los números complejos es un espacio vectorial de dimensión, un espacio vectorial real de dimensión 2. Ok. Eso no es cierto acá, ¿verdad? Los números complejos como espacio vectorial sobre Q, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial C sobre Q? Bueno, es infinito, ¿verdad? De hecho, la dimensión de R sobre Q es infinito. Eso ya lo discutimos, ¿verdad? R es espacio vectorial, aún si restringo la multiplicación, la multiplicación escalar únicamente a constantes racionales. Y la dimensión de ese espacio es infinita. Entonces,
un espacio todavía más grande que R, pues también va a tener dimensión infinita. Entonces, bueno, yo creo que tal vez uno pueda construir un argumento de este tipo, no estoy completamente seguro. Le voy a decir lo que yo creo que es la razón de este teorema, de que esto es cierto en R. Y no es una razón algebraica, es una razón analítica, ¿verdad? Es el teorema del valor intermedio. Es el teorema del valor intermedio. ¿Por qué digo que la razón es esta? Si usted quisiera probarlo ahorita, estoy casi seguro que ustedes agarran un polinomio de grado 3, lo dibujan, les queda algo como esto, y el argumento va a ser más o menos algo como así. Si usted agarra un X suficientemente grande, va a ser negativo. Bueno, asumiendo, no sé, asumiendo que el polinomio es, no sé, P de X es igual a una constante positiva, que bueno, voy a asumir que es 1, más algo más, ¿verdad? Entonces, si usted agarra un número negativo muy grande y lo eleva al cubo y le resta unas potencias cuadráticas de ese número negativo, la potencia cúbica le va a ganar. Entonces, para un X suficientemente grande, usted puede hacer que este polinomio sea negativo. Y para un X suficientemente grande pero positivo, usted lo puede hacer que sea positivo. Entonces, el teorema del valor intermedio dice que en algún punto, ¿verdad? Usted era negativo en algún punto, en otro era positivo. Entonces, en algún punto tuvo que haber cruzado el eje X, o sea, la recta horizontal, el eje, ¿verdad? Entonces, en este punto, vamos, si esto es A, P, bueno, sí, P de A es 0. Entonces, esta demostración utiliza el teorema del valor intermedio. Esto no es cierto, ¿verdad? Esto no es cierto. Esto no es cierto en Q. ¿Verdad? El gráfico de un polinomio en Q, si este eje fuese Q, serían como puntos, un montón de huecos, ¿verdad? En vez de una recta llena, sería una recta llena de huecos. Entonces, es muy probable que cuando usted cruza, haya un hueco, ¿verdad? Es muy probable. Si usted hace un dibujo de un polinomio racional, entonces la recta está llena de huecos. Entonces, es muy probable que cuando usted cruza, haya un hueco. Entonces, esto no es cierto sobre los números racionales. Y la razón, entonces, vea que es una razón analítica, ¿verdad? Tiene que ver con continuidad, ¿verdad? Una función real, como es un polinomio, es una función continua. Entonces, si es negativo en un punto y positivo en otro, en alguna parte cruza. Y en ese punto, entonces, obtiene una raíz. ¿Por qué? Porque R no tiene huecos, ¿verdad? R no tiene huecos. Q sí, Q tiene un montón de huecos. Entonces, es digo yo, ¿verdad? No sé si la única, no sé si uno podría construir un argumento que vaya por este lado, únicamente utilizando la estructura vectorial, la estructura algebraica de los números complejos. Tal vez sí, pues no estoy muy convencido, porque uno podría inclusive tomar los números racionales y pasarse a la clausura algebraica. Y creo que aquí todavía es falso, ¿verdad? Va a ser falso, ¿verdad? Hay polinomios de grado 3 sobre Q que no tienen raíces racionales. Entonces, creo que hay algo más escondido ahí que no es solamente la estructura algebraica, sino tiene que ver con la continuidad, ¿verdad? Ya es una propiedad analítica de topológica de los números reales. Ok. ¿Está bien? Entonces, para la tarea, ¿cómo hace uno para darse un ejemplo de una matriz 3x3 sobre Q que no tenga valores propios? Muy fácil, agarre una matriz sobre Q, calcule el polinomio característico y demuestre que ese polinomio no tiene raíces racionales. Y eso es muy fácil de hacer. De hecho, ¿verdad? En el chat les puse que básicamente si usted agarra un ejemplo cualquiera, va a servir. ¿Verdad? Pues si usted agarra un polinomio, y aquí lo voy a hacer tal vez al bate, ¿verdad? X a la 3 menos 2x cuadrado más 7
x más 200, la probabilidad de que este polinomio se factorice en Q, o que tenga un factor en Q, es 0. Estoy casi convencido de que si usted factoriza este polinomio, no va a tener raíces racionales. Bueno, la pregunta sería ¿cómo construyo un polinomio que tenga una matriz que tenga este polinomio característico? Bueno, ya eso es otro tema. Sí, hay una forma de hacerlo, pero digamos, tal vez pensémoslo desde el otro punto de vista. Si usted agarra una matriz cualquiera, 3 por 3, y le calcula su polinomio característico, y va a ser tal vez no sea este, pero tal vez va a ser otro, menos 7x cuadrado, más el que sea. Usted agarra una matriz cualquiera, calculó su polinomio característico, la probabilidad de que este polinomio tenga raíces racionales es 0. Entonces, eso le da un ejemplo sobre los números racionales. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta en este momento? Entonces, vea que el cuerpo sí juega un papel muy importante a la hora de intentar diagonalizar una matriz. Sobre los números racionales, es un problema difícil, porque es fácil dar ejemplos de polinomios sin raíces racionales. Y esa es la primera condición que tenemos que tener, ¿verdad? La condición 1 es que el polinomio característico se factorice como producto de factores lineales, es decir, que los valores propios tienen que pertenecer al cuerpo donde estamos trabajando. Entonces, sobre Q es mucho más difícil diagonalizar una matriz que sobre R, y todavía más difícil todavía más difícil que sobre los números complejos. ¿Qué podemos decir sobre el problema de diagonalización en los números complejos? ¿Verdad? En los números reales tenemos que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz. Pero eso es cierto en C para todo polinomio, ¿verdad? En los números complejos, o sea, polinomios con coeficientes en los números complejos, todo polinomio, independientemente de su grado, todo polinomio tiene al menos una raíz. Bueno, de hecho, esto es más débil de lo que es cierto, ¿verdad? En general, ¿verdad? En general, todo polinomio cumple con la propiedad 1, ¿verdad? Todo polinomio se factoriza como producto de factores lineales. Esto es cierto para cualquier polinomio. Entonces, en general, ¿verdad? Sobre los números complejos, con coeficientes no complejos, todo polinomio con coeficientes complejos, yo lo puedo factorizar como x menos lambda 1 elevado a cierta potencia por x menos lambda s elevado a cierta potencia, con lo cual salvedad, bueno, que los lambda pertenecen a los números complejos. ¿Verdad? Entonces, si P es un polinomio con coeficientes en los números complejos, entonces E se factoriza como un producto de factores lineales. Es decir, todas sus raíces son números complejos, ¿verdad? Que esa es la condición 1 para que una matriz pueda ser diagonalizable. Bueno, ya vimos que también se tiene que cumplir la condición número 2. Entonces, no es cierto, tal vez esto vale la pena hacer la observación. Esto no implica que toda matriz cuadrada, toda matriz compleja, toda matriz n por n sobre C sea diagonalizable. ¿Por qué no? Porque el hecho de que el polinomio característico se factorice siempre,
¿verdad? Si usted agarra el polinomio, si usted considera que este es el polinomio característico de una matriz, usted lo puede factorizar siempre sobre números complejos. Pero eso, ¿por qué no implica que la matriz sea diagonalizable? La multiplicidad geométrica no tiene por qué ser igual a la algebraica. Sí, correcto, ¿verdad? La condición 2 no tiene por qué cumplirse, ¿verdad? Note tal vez, ¿verdad? Note que la condición número 2, que habla sobre la multiplicidad geométrica de los valores propios, está relacionada con la forma escalón reducida, de la matriz A menos lambda I. Entonces, aún, digamos, reducir una matriz no depende de, bueno, ¿cómo lo digo? Sí, no depende del cuerpo. La forma escalón reducida, los pasos para reducirla no va a depender del cuerpo en el que usted está, ¿verdad? La nulidad, digamos, sobre Q de A menos lambda I, que fuera como si yo lo hiciera sobre los números racionales, es la misma que la nulidad. El número de filas 0 en la forma escalonada reducida no depende del cuerpo. No depende del cuerpo, ¿es cierto? Sí, ¿verdad? No depende del cuerpo. Eso quiere decir que a pesar de que usted tenga valores complejos, la forma escalón reducida, pues no. Eso es cierto. Bueno, lo que es cierto es la nulidad, ¿verdad? Tal vez el proceso de reducción gaussiana, tal vez en algún punto involucre dividir por -1, digamos. Por -i, o por i, o por raíz de lo que sea. Pero la nulidad, es decir, la cantidad de fila 0, no va a cambiar. No va a cambiar, eso es cierto. Ahora, ayer cuando lo pensé, me pareció verdadero, y ahora que lo estoy diciendo en vivo, tengo mis dudas. O sea, estoy casi convencido que sí, pero... Vamos, es posible que uno ocupe dividir por alguna constante compleja, pero eso solo podría ser la nulidad más pequeña, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo que lo piensen, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Esto no implica que la matriz sea diagonalizable. Y el caso más sencillo es el que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, usted puede ganar la matriz 1, 0, 1, 1. Esta matriz es una matriz compleja, pero todos sus valores son reales, todos sus valores son racionales, ¿verdad? Son enteros, es lambda igual a 1. Y esta matriz no se puede, digamos, yo no puedo encontrar ningún valor complejo, un valor propio complejo al que ya había encontrado, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que me dice básicamente esto que estoy diciendo acá, ¿verdad? La reducción gaussiana no va a cambiar a pesar de que usted considere que esto vive en un universo más grande, ¿verdad? Su forma escalón reducida es su forma escalón reducida, independientemente si la considero en el cuerpo de los números racionales o en el cuerpo de los números reales. ¿Están de acuerdo? Bueno, este teorema, tal vez no lo dije, este teorema que estoy escribiendo acá es el teorema fundamental de la álgebra, ¿verdad? El teorema fundamental del álgebra. No del álgebra lineal, ¿verdad? Sino del álgebra abstracta. Entonces, el teorema fundamental del álgebra me dice que sobre los números complejos, pues no toda matriz es diagonalizable, pero casi, ¿verdad? Toda matriz, toda transformación lineal cumple automáticamente el punto número 1, ¿verdad? Es un requisito, pero en los números complejos no es requisito, o sea, todo el mundo lo hace, entonces a nadie le va a costar
satisfacer el punto número 1. Note que esto dice, ¿verdad? Tal vez observación, esto implica que sobre los números complejos, toda transformación lineal o toda matriz, toda transformación lineal / matriz, son la misma cosa, tiene al menos un valor propio. Bueno, pero en particular tiene al menos un vector propio. ¿Verdad? Porque si toda polinomio, en particular el característico, tiene raíces complejas, agarre una raíz. Bueno, esa raíz es un valor propio. Bueno, asociado a ese valor propio, encuentre al menos un vector propio, ¿verdad? Recuerden que la multiplicidad geométrica siempre es al menos 1, ¿verdad? Al menos 1. O sea, yo siempre voy a poder encontrar al menos una solución no trivial al sistema lineal homogéneo que determina a un vector propio. Entonces, una transformación lineal siempre tiene al menos un vector propio. Entonces, eso quiere decir que si usted agarra una base y le mete ese vector propio, el resto yo no sé. Usted agarra una base y de primero le pone el vector propio que usted sabe que existe asociado a esa transformación lineal. Cuando usted calcula la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de esa base, ¿cómo va a empezar? ¿Cuál va a ser la primera columna de esa transformación lineal? Bueno, V es un vector propio, digamos, asociado a, digamos, a un valor propio complejo, posiblemente lambda. Entonces, el primer vector es un vector propio. Eso quiere decir que la primera columna de esa matriz de coordenadas es lambda 0, 0, 0, 0, 0. Ahora, del resto yo no sé. Del resto yo no sé exactamente qué me va a dar porque va a depender de quiénes sean los otros vectores. Sin embargo, esto me dice que yo siempre puedo empezar, digamos, diagonalizando lo más, digamos, yo puedo empezar y el primer vector sí lo puedo poner de forma que, digamos, como si fuese diagonal. Es lo que quiero hacer aquí, la observación que quiero decir así. Cuando yo continúo, pues no necesariamente los vectores que continúan van a ser vectores propios, ¿verdad? Ya hemos visto ejemplos en donde eso no es el caso. Sin embargo, esto me da algo para empezar. Entonces, ahora yo considero qué pasa con los siguientes vectores. No que eso sea V2, V3. Yo no sé cuáles son esos vectores. Podrían ser cualesquiera, los puedo haber completado de la forma que a mí me da la gana. Pero ahora estudio qué es lo que hace la transformación lineal únicamente a estos vectores. Entonces, vamos a ver que yo puedo restringirme. Vamos, le quito, básicamente, voy a eliminar este vector. Voy a eliminar este vector y vuelvo a empezar. Pero ahora empiezo únicamente trabajando con un espacio vectorial más pequeño, ¿verdad? Si este espacio vectorial era una base del espacio vectorial complejo de dimensión n, ahora, cuando usted considera y elimina este vector, le va a quedar un conjunto con n menos 1 vectores. Y por lo tanto, usted puede restringir esa transformación lineal al espacio más pequeño. Eso quiere decir que si usted elimina la fila que está asociada a la coordenada del primer vector, le va a quedar una matriz n-1 por n-1. ¿No es cierto? Ahora, uno puede hacer un argumento, ahorita lo hacemos, de forma que esa transformación se queda aquí adentro, ¿verdad? Si usted elimina del todo esta fila, usted puede escoger los vectores restantes tales que sus imágenes únicamente vean esta parte de la matriz. Bueno, pues eso me va a dar entonces una transformación lineal entre un espacio vectorial más pequeño. Entonces, ese espacio vectorial, bueno, esa transformación lineal, también, por esta observación que estamos dando acá, también tiene al menos un vector propio. Eso quiere decir que yo esta esquina,
aquí en otro color, la puedo empezar con algo así como un mu 0, 0, 0, 0. No sé qué va aquí, porque básicamente lo estoy ignorando. Entonces, cuando yo me restringo a un espacio más pequeño, vamos, en este caso, de dimensión n-1, entonces puedo hacer el mismo argumento, ¿verdad? Yo podía empezar escogiendo un vector cuyas coordenadas únicamente dependiera de ese vector. Bueno, hago lo mismo para este caso más pequeño. Entonces, ahora yo puedo puedo escoger un segundo vector tal que la transformación lineal únicamente restringida a estos vectores únicamente dependa del primero. El resto cero. Antes no sé porque lo estoy ignorando. Y así puedo ir continuando de esta manera, quitando esta fila y considerando un espacio vectorial más pequeño. ¿Qué va a pasar? Bueno, que aquí voy a poder encontrar otro vector, digamos, V3, que la matriz, la transformación lineal, cuando se la aplico a V3, únicamente dependa de V3. O sea, aquí me pone una alfa. Aquí arriba y aquí arriba no sé qué va a quedar porque lo estoy ignorando. No estoy viendo qué pasa respecto de los vectores V1 y V2. Pero respecto de V3, restringido a esto, únicamente depende de V3. Y así yo puedo continuar de esta manera hasta llegar a uno por uno, ¿verdad? Aquí arriba, pues no sé qué va a quedar. Pero noten que esto me dice algo interesante acerca de las transformaciones lineales sobre los números complejos. Es muy probable que no sea diagonalizable, pero un argumento muy similar a este me va a permitir demostrar, ¿verdad?, el siguiente teorema sobre los números complejos. Toda transformación lineal es triangularizable. La idea es ir quitándole, bueno, es básicamente hacer un argumento inductivo, de forma que sabiendo que yo puedo empezar, yo este lambda sí lo puedo encontrar y por lo tanto puedo encontrar un vector propio. Bueno, la idea es ir encontrando vectores propios, pero en espacios de dimensión más pequeña. Cuando me devuelvo e incluyo los vectores que fui quitando, pues entonces me va a quedar ciertas coordenadas que a priori no conozco, pero lo importante es que no me queda nada por debajo. Por debajo aquí me quedan puros ceros. Y por lo tanto obtengo una matriz que es triangular, en este caso superior, en la forma en que lo fui escribiendo. Es decir, existe una base ¿de quién? Una base del espacio de dimensión que estamos trabajando, de n, tal que la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de esa base, no le puse nombre, una base B, de ese espacio vectorial, donde esta matriz es triangular superior. Claramente, si le doy vuelta, pues es triangular inferior. El punto es que ocupo únicamente la mitad de la información para entender esa transformación lineal, ¿verdad? Noten que, como dijimos antes, no necesariamente lo que está aquí arriba vayan a ser ceros, ¿verdad?, porque la matriz podría no ser diagonalizable. Bueno, pero algo todavía no tan sencillo, pero bastante sencillo en la taxonomía de matrices, son las matrices triangulares. Entonces, queremos ver este teorema. De nuevo, este teorema no es válido sobre los números reales. Tal vez es una observación importante. Note que, por ejemplo, la matriz pasada, la matriz A, ¿cuál era? 0, 1, menos 1, 0, no es triangularizable, no es triangularizable. ¿Por qué no? Porque esa matriz no puedo escoger una base respecto a la cual sea triangularizable.
perdón, en R, ¿verdad? No es triangularizable en R, sí, claro. Porque sus raíces son complejas, digamos, los valores propios son complejos. ¿Ok? Y eso me dice que no es diagonalizable, pero entonces, ¿por qué eso también me dice que no es triangularizable? Ah, porque en un polinomio de grado 2 necesitamos una raíz que sea real. No sé, bueno, Veamos este borrador de demostración. El primer vector de una matriz triangular es un vector propio, ¿verdad? Si yo lograra encontrar una base triangular, digamos, lambda 0, no sé, alfa beta, ¿no? Si yo lograra hacerlo sobre los números reales, esto quiere decir que, claro, si esto corresponde a V1 y esto corresponde a V2, esto quiere decir que la coordenada de V1 es lambda V1. Entonces, note que el primer vector que yo necesito para triangular es un vector propio. Bueno, esta matriz no tiene vectores propios, porque no tiene valores propios. Entonces, note que a pesar de que lo que estoy intentando no es diagonalizar, sino lo que estoy intentando es triangularizar, el primer vector que aparece tiene que ser un vector propio. ¿Verdad? El teorema fundamental del teorema fundamental del álgebra, perdón, lo que me dice es que este primer paso sí lo puedo hacer. Y una vez que lo puedo hacer, lo puedo trasladar a un problema más pequeño. Y a un problema más pequeño. Entonces, yo siempre puedo encontrar lo que va en la diagonal. Lo que va encima, pues no sé, pero lo que va en la diagonal, sí. Entonces, el primer elemento de esta lista es un vector propio. Entonces, en particular, si una matriz no tiene vectores propios, no puede ser triangulable. Entonces, pongamos eso. En general, si A no tiene valores propios, vectores propios, entonces A claramente no es diagonalizable, pero tampoco es triangularizable. ¿Por qué? Porque el primer vector, pues, el primer vector de una base, el primer vector de una base que triangule, de una base que triangule, es un vector propio. Ser triangular es más débil que ser diagonal, pero el primero no lo sabe, ¿verdad? Para el primero son todos iguales. Ok, entonces, ¿qué hora es? Bueno, son las 10:45, pero si nos da tiempo tal vez de hacer esta. Sí, hagamos esta demostración. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar que, bueno, de hecho, esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Vamos a probar que sobre un cuerpo, ¿cuál es la propiedad o la característica de los números complejos, la cual se ve reflejada en el teorema fundamental del álgebra? ¿Cómo se llama un cuerpo que cumple con esa propiedad? Un cuerpo sobre el cual todo polinomio se factoriza como producto de factores lineales, se llama un cuerpo, ¿qué? ¿Alguien sabe, recuerda, conoce? Algebraicamente cerrado. Un cuerpo, como los números complejos, ¿verdad? Se llama un cuerpo algebraicamente cerrado. Esto es el teorema, vamos, el teorema fundamental del álgebra, lo que dice, ¿verdad? Voy a poner aquí un pequeño paréntesis. El teorema fundamental del álgebra lo que dice
es, dos puntos, los números complejos son algebraicamente, bueno, más bien, es, ¿verdad? El cuerpo es algebraicamente cerrado. Entonces, la condición que me está permitiendo iniciar con este argumento inductivo de poner un valor propio de primero es que el polinomio se factorice, que tenga una raíz. Entonces, si tiene una raíz, yo puedo hacer este argumento. No estoy utilizando propiedades analíticas de los números, digamos, propiedades complejas de este cuerpo, sino propiedades algebraicas. ¿Cuál? Que todo polinomio tenga una raíz. Entonces, este teorema lo puedo demostrar sin hacer ningún cambio sobre cualquier otro cuerpo que tenga esa misma propiedad. Entonces, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, toda transformación lineal, bueno, matriz, ¿verdad? Son equivalentes en este contexto. Toda matriz cuadrada, toda transformación lineal de V en V, es triangularizable. Triangularizable. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Tal vez no sé si quiero hacer la demostración hoy. Ay, me tengo una pregunta. ¿Cómo están ustedes con el inglés? Yo les puedo asignar lecturas que estén en inglés. Vamos a hacer una encuesta. ¿Hay alguien que prefiera que no lo haga? Eso lo pregunto porque hay demostraciones, como esta, no sé si, que estoy pensando que se las podría asignar como lectura, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya alguien me dijo que preferiría que no. La idea que tenía era como asignarles lecturas que permitan como ir más fluido, ¿verdad? Entonces, tal vez, bueno, yo no sé, tal vez alguien ya está feliz con esos garabatos que yo hice acá y está convencido de que uno podía limpiar esta demostración hasta llegar a una demostración rigurosa y limpia, pero la idea es esta, ¿verdad? La idea es básicamente ir quitándole o restringiendo a espacios más pequeños y utilizar básicamente un argumento inductivo. Ciertamente aquí yo lo hice con puros garabatos y con las manos, como diría por ahí. Entonces uno le queda tal vez como un sabor de boca que la demostración está incompleta o mal hecha, pero la idea es esa, ¿verdad? Entonces estaba pensando que yo podría asignarles como lecturas donde se demuestre con todo rigor y con toda limpieza ese tipo de argumento. Y las referencias que tengo son en inglés, pero entonces lo que puedo hacer es buscar alguna que esté en español. Bueno, voy a ver cómo resuelvo ese. Tal vez estaba pensando como brincarme en este momento esta demostración. Ya vimos un sketch más o menos de qué es de cuáles son los ingredientes que queremos utilizar, ¿verdad? El principal ingrediente es el teorema fundamental del álgebra, que me permite iniciar con la inducción, ¿verdad? Yo quiero hacer una demostración sobre el tamaño del espacio que estoy considerando. Entonces, para poder iniciar con el caso base, ocupo poder poner una constante y ceros por debajo. Bueno, eso quiere decir que en este espacio vectorial que estoy trabajando, ocupo un vector propio. Y para poder trasladar al paso inductivo, pues ya es más sencillo, ¿verdad? Entonces, tal vez, no, voy a hacer eso, voy a omitir, vamos a omitir la prueba, pues vamos a probar, pero en realidad vamos a omitir la prueba, en el entendido de que se las voy a asignar como una lectura, ¿verdad? Va a ser un ejercicio. Un ejercicio. Pero es cierto, entonces, ¿verdad? Sobre un cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, los números complejos, toda transformación lineal se puede triangular, toda matriz se puede representar mediante un cambio de base, mediante una matriz triangular. Entonces, analicemos algunas de las propiedades que tienen las matrices triangulares, ¿verdad? Entonces,
Supongamos, o sea T una transformación lineal. Aquí tal vez lo voy a hacer más general, no lo voy a hacer sobre los números complejos, ni tampoco sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, sino que voy a suponer que sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sea T una transformación lineal, tal que para alguna base, para alguna base, la matriz asociada a esa transformación lineal es triangular. Siempre vamos a suponer que es triangular superior, ¿verdad? Si darle vuelta a la matriz, pues no va a cambiar la información. Entonces, podríamos hacerlo perfectamente para matrices triangulares superiores o inferiores, cualquiera que escojamos. Y, bueno, por algún motivo es más común escoger como el defecto las matrices triangulares superiores. Entonces, eso quiere decir que para alguna base, ¿verdad? Yo puedo representar la transformación como una matriz triangular. Entonces voy a poner aquí algunas constantes en la diagonal, no sé, μ1, μ2, μn. Arriba, no sé qué es lo que queda, pero abajo queda 0. Entonces, sí, llamémosle esto A. Entonces, yo tengo mi transformación lineal, yo sé que se puede triangular, es decir, que por alguna base que no conozco aún, pero vamos, ahorita vemos cómo se encuentra, yo la puedo poner en esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta transformación lineal, la represento como una transformación lineal y me pregunto, ¿será que yo lo puedo haber diagonalizado? ¿Por qué? De nuevo, porque diagonalizar es mejor que triangular. Diagonal es mejor que triangular. Entonces, si yo agarro y yo ya conozco una representación en la cual la matriz es triangular, a mí todavía me interesa saber si lo pude haber diagonalizado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría una vez que tengo esta representación matricial? Sí, calculo su polinomio característico. ¿Verdad? Su polinomio característico el polinomio característico, ya mencionamos, no depende de la base que usted escoja para representarla. Entonces, el polinomio característico de la transformación lineal es el mismo que el de esta matriz A. Entonces, su polinomio característico es P de A. ¿Cuál es el polinomio característico de esta transformación lineal? Es el mismo que el de digamos, el polinomio característico de T es el mismo que el de A. ¿Qué sería? Yo tengo, recordémoslo, esto es el determinante de xy menos A, pero A es una matriz triangular y el determinante de una matriz triangular es muy sencillo. ¿Qué sería? El producto de las cosas de la diagonal. El, μ1 por pro- μ2 por... el producto el producto de los elementos de diagonal. Entonces, ¿cuál es el producto de los elementos de diagonal de xy menos A? Y sería, no, o sea, no, tal vez una observación, xy menos A es triangular. ¿Verdad? Esto es diagonal. Y si usted a diagonal le resta triangular, le queda triangular. Entonces, esto es triangular. Y lo que me queda en la diagonal sería x menos μ1, x menos μ2, x menos, ¿verdad? Entonces, ya que esto va a ser x menos μ1 hasta x menos μn. ¿Verdad? Eso quiere decir que si t es triangularizable, entonces su polinomio característico se factoriza como producto de factores lineales. Y más importante,
Las raíces del polinomio característico, ¿qué son? ¿Verdad? Recordemos que las raíces, por definición, las raíces del polinomio característico son los valores propios. Y, ¿verdad? Entonces, en la diagonal, de A, aparecen los valores propios de A, con multiplicidad, ¿verdad? Con su respectiva multiplicidad, ¿cuál de las dos? Geométrica. No, geométrica no, geométrica, No, sí, algebraica. algebraica, ¿verdad? Algebraica. ¿Por qué? Porque básicamente, este polinomio que está acá, tiene que ser x menos lambda 1 a la m1, ¿verdad? X menos lambda s a la ms. Entonces, yo ya sé que si la matriz es triangular, su determinante, ¿verdad? Su polinomio característico, perdón, es un producto de factores lineales. Ahora, también las raíces de ese polinomio tienen que ser los valores propios. Entonces, en esta diagonal, en algún orden, tienen que aparecer lambda 1, lambda 2, etcétera. Entonces, la cantidad de veces que aparece lambda, aquí lambda 1, tal vez aquí lambda 1 apareció por acá, aquí apareció lambda 2, la cantidad de veces que aparece lambda tiene que coincidir con la multiplicidad algebraica. Ok, entonces, si T es triangularizable, su polinomio característico se factoriza como producto de factores lineales, y más aún, en la diagonal van a aparecer los valores propios repetidos tantas veces como, como su multiplicidad algebraica, ¿verdad? Como la cantidad de veces que aparecen como raíz de su polinomio característico. Sí, como este. Ok, vamos a ver. Y ahora. ¿No tienen alguna pregunta? Voy a hacer aquí, que entonces, supongamos que A, bueno, no, que vamos, tal vez, no, para no confundir, y voy a seguir, T es triangularizable con valores propios, lambda 1 hasta lambda S, con multiplicidad algebraica de lambda I igual a, no sé, una constante M. Entonces, la matriz, después de que usted reacomode la base que triangula, usted puede escoger la base de forma que la matriz triangular tenga esta forma. Digamos, lambda 1, un bloque de lambda 1. ¿De qué longitud? Bueno, de longitud, la multiplicidad algebraica. Arriba de esto, pues voy a tener una parte de que no sé qué es, pero por debajo tengo 0. Después va a seguir un bloque, digamos, asociado al segundo valor propio. Encima de esto, por tanto, encima de esto, vamos a tener algo, no sé cuánto, pero por debajo va a tener 0. Y así sucesivamente yo puedo escoger una base en donde me queden ordenados los valores propios con sus respectivas multiplicidades, y encima, pues, no sé, ¿verdad? La matriz es triangular, porque tiene constantes. Pero por debajo de todo esto es 0. ¿Estamos bien? Voy a suponer que ya la escribí de esta forma y esto es A. Cada uno de estos bloques es de longitud la multiplicidad algebraica. ¿Qué pasa si yo a esta matriz A le resto, por ejemplo, lambda 1 veces la identidad? Me va a seguir quedando una matriz triangular. Solo que ahora este bloque lo voy a hacer 0.
y empezaría con lambda 2 menos lambda 1, ¿verdad? Aquí me va a quedar aquí me va a quedar un bloque diagonal, y aquí, bueno, no sé, ¿verdad? Eso va a depender de qué es lo que estaba antes. Y aquí 0, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar un bloque de puros ceros. ¿Por qué? Porque le estoy restando a la diagonal precisamente lo que tenía en ese bloque. En el resto, pues me va a quedar algo más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le resto, aquí esta pizarra me permite para este efecto, ¿qué pasa si yo le resto a, le resto, no sé, lambda 3 veces la identidad? ¿Qué forma va a tener esa matriz? Sí, me va a quedar el bloque de los lambda 1 menos lambda 3, el bloque de los lambda 2 menos lambda 3, pero en el bloque 3, ¿verdad? En el bloque que seguiría acá, sí, me va a quedar 0, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Y el resto del bloque, ¿verdad? Entonces, note que si yo le resto a la matriz, a cada uno de los valores propios en la diagonal, voy a generar un montón de matrices con bloques de puros ceros. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y multiplico todas esas matrices? A menos lambda 1 por la identidad multiplicado por A menos lambda 2 por la identidad, etcétera, hasta A menos lambda S por la identidad. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Tengo un montón de matrices donde hay un bloque 0. Perdón, aquí creo que estoy metiendo las patas. Este bloque no es 0, ¿verdad? Es 0 en la diagonal. Aquí arriba no sé, ¿verdad? Este bloque no es 0, es 0 en la diagonal. Aquí no sé. Entonces, voy a generar un montón de bloques cuya diagonal es 0, pero encima no sé, ¿verdad? Todo esto no sé lo que es. En particular, en este pedacito no sé. En este pedacito tampoco sé. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique todos estos bloques? Pregunta, una pregunta. ¿Podría ser que esto dé la matriz 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí que siempre o a veces o cuando? O sí, creo que siempre. sí siempre. ¿Alguien apoya este voto o quiere decir que no? ¿O quiere decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la matriz A, digamos que fuese triangular, hagámosla pequeña, hagámosla 3 por 3, digamos, 2, 2, digamos, tiene únicamente un valor propio, y ese valor propio es 2. Y arriba, no sé, tiene 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago A menos 2i. De aquí nos va a quedar 0, 0, 0, me va a quedar ese bloque de ceros que dije antes. Arriba va a depender de lo que vea antes, ¿verdad? Que me va a quedar un bloque triangular más pequeñito, pero que en general no tiene por qué ser 0. Esto es un ejemplo, pues, un poco sin gracia, porque aquí tengo un producto de cosas, pero claramente, si únicamente hay un valor propio, el producto sería únicamente un factor. Entonces, ve que la respuesta es, de hecho, que no, ¿verdad? La respuesta es no, porque puedo dar un ejemplo en que no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Bueno, de hecho, podría dar otro ejemplo, ¿verdad? No sé, 1, 2, 2, 3, esta, ¿verdad? Y aquí pongo 4, 5, ¿verdad? Esta tampoco, ¿verdad? Porque entonces hago A menos la identidad y A menos 2 veces la identidad, ¿verdad? Que son los valores propios. Entonces aquí me va a quedar 0, 2, 2, no, perdón, 2, 1, 1, le resté 1, 4, 5, 3, 0, 0, 0, y ahora aquí me queda menos 1, 0, 0, y alguno de esos productos tiene que dar distinto de 0. ¿Cuál sería? 4, 5, 3, 0, 0, 0. Vamos a ver, ¿cuál sería?
sería, si no me equivoco, bueno, posiblemente muchos, pero el que es fácil de ver que no es cero. ¿Cuál fila, cuál producto de esta matriz no es cero? Yo creo que es este por este, ¿verdad? La fila 2 por la fila 3 me da, no es cero, o sea, eso me va a dar esta posición y esa posición no es cero. Entonces, no es difícil dar ejemplos en los cuales la respuesta es no. Los bloques tienen algo aquí encima y eso hace que cuando usted multiplique, pues no necesariamente se maten todos entre sí. ¿Me explico? ¿Cuál sería un caso en el que definitivamente la respuesta es sí siempre? ¿Verdad? Este ejemplo no es, la respuesta es no en general, ¿verdad? Pues este ejemplo me muestra que no siempre es cierto, este ejemplo también me muestra que no siempre es cierto, pero ¿cuál sería un caso en el que la respuesta definitivamente es sí? Cuando es diagonal. Cuando haz diagonal, ¿verdad? Cuando haz diagonal, y noten que en este diagrama que está acá, ahora esto es cero, esto que está arriba es cero, y todo esto es cero, ¿verdad? Entonces, si yo formo bloques de puros ceros, y noten que esos bloques como que están en la posición correcta, ¿verdad? Donde esto es cero, el resto no. Pero para otra matriz, donde esto es cero, lo otro no. Entonces, están exactamente en la posición correcta para que al multiplicarlos se cancelen. Entonces, ve que la respuesta en general es que no. Pero si la matriz es diagonal, la respuesta es que sí. Entonces, tal vez hagamos esa observación. En general, la respuesta es que no. Pero si A es diagonal, o sea que la transformación original, la matriz original es diagonalizable, si A es diagonal, entonces sí. Todos ven por qué eso es cierto, sí. Inclusive ni siquiera hay que hacer el producto para darse cuenta que esto es sí. ¿Qué quiere decir que A es diagonal? Bueno, o que la transformación es diagonalizable. Que respecto de una base, veamos que convenzcámonos de que esto es cierto en el caso diagonal. Digamos que voy a llamarlo así, V1, bueno, es que hay varios sabores, ¿verdad? Hay como los asociados al primer valor propio. No importa. Digamos, voy a llamarlos así, V1. Déjenme ver, debe pensar cómo los escribo. ¿Verdad? La matriz A es lambda 1, una cantidad de veces, luego lambda 2, una cantidad de veces, y así, ¿verdad? Lambda S, una cantidad de veces. Entonces, permítame ver cómo escribo los elementos de la base. Voy a escribir, vamos a ver, tal vez ustedes me ayudan si se les ocurre alguna forma. Al primer asociado a los primeros, voy a borrar, por eso no me estorba. Asociado a los primeros vectores, voy a llamarlos V1, 1, V1, 2, y el último va a ser V1 y M1, ¿no es cierto? Mucho enredo. No sé. A los vectores asociados al segundo vector les voy a llamar V2 porque está asociado al segundo. Entonces V2, 1 hasta V2, M2. Y en general, ¿verdad? A, V, I, J cumple con que esto es lambda I, V, I, J. Mucho enredo, ¿sí? Yo creo que sí. Tal vez nada más los llamo, sí, esto es mucho enredo. Voy a llamarlos, y ahí vemos cómo los diferenciamos. Simplemente lo voy a llamar V1 hasta Vn, y cada uno de ellos cumple que A por Vi es igual a algún lambda I por Vi, ¿verdad?
El punto es que hay ciertos que están asociados a estos, hay ciertos que están asociados a estos, y hay ciertos que están asociados a estos. Entonces, note que, en general, ¿verdad? Esto es una base. Sí, no ocupaba hacer tanta vara. Esto es una base del espacio vectorial. Cada elemento de la base satisface, de hecho, ¿verdad? Cada elemento de esta base satisface que A menos 1 de esos lambda, A menos lambda por V, es, perdón, yo escribí mal. Si usted hace esta resta y multiplica por el apropiado V, esto es 0, ¿no es cierto? Entonces, para el primero, escojo lambda igual a lambda 1. Para el segundo, bueno, depende, escojo la constante que aparece de segundo. Para el último, escojo la constante que aparece en el último. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero probar, digamos, esta matriz, llamémosla esta matriz, esto es una matriz, ¿verdad? Llamémosla matriz M. Si quiero probar que M es 0, eso es lo que yo quiero probar, es suficiente que cumpla que M multiplicado por cada uno de esos elementos sea 0 para todo V en esta base. No, esta base llamarla. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué eso es cierto? Si yo quiero probar que una matriz es 0, es suficiente con que al multiplicarlo por cada uno de los elementos de cualquier base. Este teorema no es necesariamente cierto para esta base. Si yo tengo una matriz y quiero probar que es 0, es suficiente que mate a todos los elementos de una base. ¿Por qué? Cada vez que cero con un vector significa que una de sus filas es linealmente dependiente con las demás, ¿no? ¿Cómo es? Si... ¿Puedes repetirlo? Sí. O sea, cada vez que ok, más fácil, más fácil. La base son vectores linealmente independientes y si M por V es igual a 0, entonces V pertenece al kernel de M. Y entonces si tiene N elementos en el kernel, pues va a ser una matriz 0. O sea, la nulidad va a ser N, entonces la matriz va a ser 0. Ok, sí, está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es la combinación es correcto. Otra forma, que es como yo lo estaba pensando, es que todos los elementos del espacio vectorial son combinación de una base. Entonces, si yo puedo, entonces, esto me dice, esta condición restringida a elementos de la base implica, aquí un poquito desordenado, esto implica que la matriz multiplicado por V es 0, no para elementos de la base, sino para todo V. ¿Verdad? Si es cierto individualmente para cada elemento de la base, entonces es cierto para todos los elementos del espacio. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar este elemento y lo expreso como combinación lineal de elementos de esta base. Entonces, cuando se multiplica por M, por linealidad, dado que anula, dado que mata a cada uno por separado, mata a cualquier combinación lineal. Y en particular, si no fuese la matriz 0, como dijo la compañera, escojo algo que no está en el kernel. Pero ese algo que no está en el kernel sería combinación lineal de elementos de la base. Y ya dijimos que lo mata a todos. Entonces, no puede ser distinta de 0. Entonces, vea que esta matriz, si yo la multiplico, tal vez, déjenme borrar, tal vez, esto es un poco de cosas. Ahora, eso se lo ocupo. Esto, que está acá. Si yo agarro esta matriz y la multiplico, por ejemplo, por, agarro esta matriz M y la multiplico por el quinto elemento de esta base. Este quinto elemento de la base da 0. ¿Por qué? Ese producto da 0. ¿Por qué? Me voy
al quinto elemento de ese producto. Ese quinto elemento de ese producto cumple con que A menos, digo, vamos a poner lambda 5, ¿verdad? Como si fueran 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Poliidentidad multiplicado por el quinto elemento de esa base es 0. Entonces, el quinto elemento que está por acá lo pongo de primero. Note que todos estos productos, digamos, una matriz, un producto de matrices no siempre es conmutativo, pero todos estos factores sí lo son, ¿verdad? Yo este producto lo puedo poner de segundo y este de primero, y eso no cambia el producto. El quinto factor lo puedo poner al puro frente, y cuando lo pongo al puro frente y lo multiplico por V5, me da 0. Entonces me va a quedar 0 multiplicado por el resto de factores. Entonces, si ahora quiero hacer lo mismo con el factor número 7, el vector de la base V7, y agarro el séptimo factor. El séptimo factor lo agarro y lo pongo al principio. Eso no cambia la matriz. Es exactamente la misma matriz. Pero cuando multiplico ese factor por V7, da 0. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo ir vector por vector, agarro el factor correspondiente y lo pongo al principio, multiplico por ese V que pertenece a la base, y para cada uno de ellos da 0. Y si da 0 para cada uno de los elementos de la base, da 0 para todos. O sea que la matriz es 0. Entonces, nota que si A es diagonal y lambda 1 hasta lambda S son sus valores propios, entonces el producto A menos lambda 1 por la identidad A menos lambda 2 por la identidad, etcétera, A menos lambda S por la identidad es 0. Dicho tal vez en otras palabras, es decir, A es, vamos a decir, entre comillas, es raíz del polinomio A menos perdón. Por ahora. Es raíz del polinomio x menos lambda 1, x menos lambda 2, hasta x menos lambda s. Aquí también lo puse entre comillas, porque vea que no es únicamente sustituir la x por la a, sino que este 1 que está acá, para que tenga sentido, para que esto sea una matriz, no puedo hacer, ¿verdad? No puedo hacer a menos 3, ¿verdad? Tiene que ser a menos 3 veces la identidad. Entonces, si yo sustituyo en este polinomio, llamémoslo m de x, si yo sustituyo en ese polinomio la a, la matriz, entonces a anula ese polinomio, ¿verdad? Es decir, m evaluado en esa matriz es la matriz 0. Entonces, si A es diagonal, es que el polinomio característico no necesariamente es este, ¿verdad? El polinomio característico podría ser, por tener potencia, ¿verdad? Aquí M1, M2, y lo que estamos diciendo es que en el caso diagonal, este polinomio anula a esta matriz. Vamos a ver que en general esto me va a dar otro criterio de de que no sé si sea diagonalizable. Es decir, bueno, ok, entonces, vamos a ver, creo que, bueno, no sé si hoy, no, tal vez hoy no. Vamos a ver que, recordemos, ¿verdad? Para que una matriz sea diagonalizable, lo primero que tiene que pasar es que el polinomio característico sea de esta forma, ¿verdad? Con potencias, ¿verdad? En vez, ¿verdad? Entonces, el polinomio característico no me dice solito si la matriz es diagonalizable. ¿Por qué?
porque todavía tengo que tomar en cuenta las multiplicidades geométricas. Pero en el caso diagonal, este polinomio vale 0. Y vamos a ver que esto caracteriza a las matrices diagonalizables. Entonces, vamos a ver que A es diagonalizable. Sí, solamente sí. Ya vimos una dirección, ¿verdad? Ya vimos la dirección sencilla, ¿verdad? De izquierda a derecha. Sí, solamente sí. Este polinomio que acabo de definir, que es el producto de las, digamos, que tiene cada valor propio repetido una vez. Si cada evaluado en A da la matriz 0. Entonces, esto nos va a dar otro criterio de diagonalicidad, la que me va a decir que es suficiente con que A no sea, no, para que sea diagonalizable, tiene que ser raíz de este polinomio, y si no lo es, entonces no es diagonalizable. Piensen, tal vez mañana lo vamos a discutir este teorema, pero piensen que esto me está diciendo, de cierta forma, pensemos, cuando usted tiene un producto de matrices, ¿cómo crece? Piensen, ¿verdad? ¿Cómo crece la nulidad de un producto? Y bueno, tal vez de hecho un pequeño ejercicio para que lo discutamos mañana. ¿Cuál es la nulidad de la matriz X por Y en términos de la nulidad de X y la nulidad de Y? ¿Cómo se calcula la nulidad del producto de una matriz en términos de la nulidad de sus factores? Y este teorema básicamente me va a decir que para que sea diagonalizable, bueno, mañana lo discutimos, quiero que ustedes lo piensen un poquito. ¿Cómo crece, cómo se comporta la nulidad de un producto respecto a sus factores, ¿verdad? Respecto de sus factores. Y esto nos va a decir más o menos cómo demostrar este teorema. Ok, vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a demostrar este teorema. Y vamos a ver cómo ya vimos, toda matriz sobre los números complejos se puede triangularizar. Pero si yo lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? No sabemos cómo se diagonaliza cuando se puede, pero cómo se triangulariza cuando se puede. No hemos visto un ejemplo de cómo se triangulariza sobre los números complejos, por ejemplo. Entonces, mañana vamos a dar varios ejemplos de cómo se triangulariza en los casos en que se puede triangularizar. En particular, sobre los números complejos siempre se puede. Entonces, quedemos hoy hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, recordarles que la tarea es para mañana, entonces ojalá que pues, no sé, no me han preguntado, entonces supongo que no tienen muchas dudas sobre la tarea, pero espero que sea el caso, ¿verdad? Espero que no tengan dudas. Y entonces nos veríamos mañana. Hasta luego.